Esto es Galenos en Armeando. El día de hoy aprenderemos a calcular el eje eléctrico cardíaco del QRS de una manera sencilla. Yo soy el doctor Emilio Montes, nos acompaña el cabeza. Empezamos. El eje eléctrico medio manifiesto de la activación ventricular es el vector resultante del promedio de la dirección de las fuerzas eléctricas que suceden en el corazón. En este tutorial solo hablaremos de la resultante de la activación de los ventrículos. No hablaremos de la resultante auricular ni la repolarización ventricular. Simplemente hablaremos de la activación media ventricular, es decir, del QRS. Tenemos que manejar algunos conceptos. El concepto de vector. Vector es una cantidad, muy bien, que tiene dirección, magnitud y sentido. Nosotros hablamos de vectores de activación ventricular y son el resultado de la diferencia de cargas. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Vamos a hablar un poquito de la teoría del dipolo. Se dice que cuando hay una diferencia de cargas en el medio extracelular miocárdico, el lado positivo va a indicar hacia dónde apunta el vector y el lado negativo o la colita va a ser el inicio. El inicio, exactamente. Gracias, cabeza. Si nosotros colocamos un electrodo explorador, supongamos que tenemos una derivación unipolar conectada a tierra. Cuando se acerque el vector nos va a dar una deflexión positiva, por convención. Piensa tú, si nosotros tenemos un electrodo del otro lado, lo lógico es que tengamos una deflexión negativa. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un electrodo a la mitad? ¿Qué crees que suceda, cabeza? Que se quede en la recta, que sea como equilibrio. Exacto, atraviesa y entonces nos va a dar una deflexión isodifásica. ¿Eso lo querías decir? Sí. Bien dijo el cabeza, puede quedarse plana la derivación. Por eso la derivación isodifásica va a ser la que su valor numérico se acerque a cero. ¿Cómo es esto? Preguntarán. Ahorita lo vamos a explicar con detenimiento. La más isodifásica puede ser la más plana o la derivación que sea tanto positiva como negativa. En este momento vamos a proceder a dibujar no el triángulo de Einthoven, sino el plano exaxial de Bailey. Y todos dirán, ¿qué es el plano exaxial de Bailey? Es una cosa que todos conocen en el ámbito de la medicina, sino ahorita vamos a explicar. Tenemos un plano definido por D1 y ABF, es un plano cartesiano, se llama plano exaxial porque hay 6, está dividido en 6 Cuadrantes. O sea, Sí. es que no son cuadrantes. Bueno, serían 12, sí, pero se le conoce plano, como plano exaxial de Bailey. Esto corresponde a D1, que es la derivación bipolar que establece el eje de las X, y esto sería ABF. Estoy colocando D1 de este lado porque la mano izquierda va a tener el electrodo positivo. Entonces, todo lo que se acerque hacia este lado va a ser positivo. En ABF, que está en el pie izquierdo, todo lo que se acerque hacia ABF va a ser positivo. Lo que se aleje va a ser negativo. O sea, aquí hay una persona. Ajá, hay una persona. Okay. En teoría hay un corazón. O sea, ya, de manera teórica debes de imaginarte que hay un corazón. Pero sí, hay una persona. Aquí tenemos el plano exaxial de Bailey, tenemos D1 y ABF. Debemos recordar que siempre vamos una derivación bipolar, unipolar, bipolar, unipolar, bipolar, unipolar, bipolar, unipolar, bipolar, unipolar, bipolar. Esa es una manera de recordar el plano exaxial de Bailey. No es trivial, porque a muchos estudiantes se les olvida. Está haciendo ruido esto. Entonces, este es bipolar. Ese es bipolar, o sea, este toma como referencia el brazo derecho. Después viene ABR. Voy a dibujar aquí, voy a escribir más bien aquí ABR porque este es el lado positivo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Entonces, este es el lado positivo
Muchos le dibujan aquí una flechita. Yo prefiero en mis clases dibujar Más. una bolita para que sepan que ahí está el electrodo. Pero bueno, por convención ponen una flechita donde está el extremo positivo. Nota, ahorita no nos hemos metido con grados, solamente con derivaciones y con lados positivos. Después de ABR sigue una bipolar. La que ve el lado izquierdo es siempre de 2. Recordar que esta es de 2. ABF, después la que ve el lado derecho inferior es de 3. Breviario cultural, estas tres nos dan la cara diafragmática del corazón. Así me gusta meterle cosas, ¿no? Si queremos diagnosticar un infarto diafragmático, lo veríamos en estas caras. Bueno, sigamos. Después de 3 sigue ABL. ABL, como el electrodo explorador está en la mano izquierda, nos indica que está de este lado, el extremo positivo. Y ahora sí, ya tenemos una imagen bidimensional del corazón. ¿Qué es lo que utilizan los clínicos para determinar dónde está el eje eléctrico? ¿Se puede determinar dónde está el eje eléctrico en 3 dimensiones? ¿Tú qué crees? ¿Qué es el eje eléctrico? Fue lo que dije. Ya, es el promedio. O sea, si yo agarro todas las derivaciones, las promedio y las convierto en vectores y le saco la resultante, ese es el eje eléctrico. Sí, pero del QRS. Okay. Porque hay eje eléctrico de la onda P, del QRS y de la onda T. Ahorita vamos a hablar de puro QRS. Okay. Teniendo esta imagen en nuestra cabeza y entendiendo los conceptos que acabamos de explicar, podemos calcular el eje eléctrico por el método de la isodifásica. Dale. El primer paso es no entrar en pánico. Muchos alumnos ven un electrocardiograma y entran en pánico. Y sobre todo cuando les pides que calculen el eje. Lo más importante... ¿Necesito calculadora? Para este método, no. Eso es lo bueno. Para el método trigonométrico, que vamos a tener otro tutorial, que es el más exacto, sí necesitas una calculadora. Es una burrada. Es muy fácil. Es principios de trigonometría muy esencial. Bueno, tú te reirías de estas cosas. Bueno, entonces, ya que no entramos en pánico, vamos a buscar la derivación más isodifásica de las derivaciones de miembros. ¿Cuáles son las derivaciones de miembros? Estas que puse aquí. ABL, D1, D2, ABF, D3 y ABR. ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar. La derivación más isodifásica. Si no hay más isodifásica, la más plana, como dijo el cabeza. A continuación, vamos a poner un electrocardiograma en la pantalla. Porque esto no viene a ser práctico, no le ayuda a los alumnos si no lo hacen con un electrocardiograma. Hay mucha teoría, lo que sea. Vamos a poner el electro y vamos a hacerlo juntos. Okay. Aquí tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Vamos a buscar la derivación más isodifásica en el plano exaxial de Bailey. Es decir, en las derivaciones de miembros. Nada más vamos a ver derivaciones de miembros. Listo, ya solo tenemos las derivaciones de miembros. De aquí vamos a buscar la derivación más isodifásica. La mayoría de los alumnos identifican D3, pero aquellos que identifiquen ABF pueden hacer el mismo método con corrección y el resultado será muy parecido. Tomemos como la derivación más isodifásica a D3. Decíamos que D3 era la más isodifásica. Si recordamos los principios que vimos al principio de este video, valga la redundancia, quiere decir que si D3 es la más isodifásica, el eje eléctrico está atravesando ese plano de manera perpendicular. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora, el siguiente paso, es buscar la perpendicular. ¿Del D3? De D3. En este caso es R. ¿Pero para qué lado va? ¿Para allá o para allá? Ese es el siguiente paso. Antes de entrar en eso, hay una mnemotecnia que les encanta a los pasantes con los que trabajé. Dicen que Flor
se alcanza a ver. Sí. Flor era muy inquieta y tenía 3 novios. Entonces, ponemos 1, 2, 3. La inquieta de Flor tenía 3 novios. Con quién salía o con quién hacía cosas, pues depende de cómo se sentía, ¿no? Pero ABF es la perpendicular de D1, ABL es la perpendicular de D2 y ABR es la perpendicular de D3. En este caso, sabemos que el eje eléctrico está en la perpendicular de D3, es decir, está en ABR. Lo único que nos falta saber es si está en el extremo positivo o en el extremo negativo. Y para saber esto tenemos que volver al electrocardiograma. Vamos a poner el electrocardiograma en la pantalla y nos vamos a hacer una pregunta. ¿ABR es más positivo o es negativo? Eso nos va a indicar de qué lado está el eje. Si ABR fuera positivo, quiere decir que el vector apunta hacia acá, el principal vector, el eje eléctrico del QRS. Si ABR fuera negativo, quiere decir que la resultante apunta hacia acá. Vamos a poner el electrocardiograma en pantalla. Listo. Si se fijaron, ABR era negativo. Bueno, por si no se fijaron, vamos a ponerlo otra vez. Fíjense en ABR. Muy bien. Ahora que... Cállese, perro. Ahora que vimos que ABR es negativo, sabemos que no está de este lado, que el eje está de este lado. Ya casi acabamos de sacar el eje eléctrico. Y aquí sí tienen que saberse esto de memoria. Cada uno de estos divisiones en el plano exaxial corresponde a 30 grados. Me disculparán mi pulso, no son 30 exactamente, pero nosotros sabemos que son cada 30 grados. Entonces, por convención, D1 está a 0 grados. Hacia este lado vamos a contar grados positivos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 30 grados en ABR, 60 grados en D2, 90 grados en ABF, 120, 150 y 180. Y hasta ahí vamos a contar. Hacia el otro lado vamos a contar de manera negativa. Menos 30 grados, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 y 180. ¿Por qué? Por convención. ¿Sale? Hasta aquí podemos decir que el eje eléctrico está a 30 grados. Y esa es una respuesta válida para un examen. Incluso en la clínica esto es válido, que diga que el eje eléctrico está a 30 una pregunta. grados. Tengo 0, Ajá, 30, ajá, 60, ajá, 90, ajá, 120. ajá, 120, ¿no? ajá, La perpendicular de 120 ajá. le sumo 90. Ah, ¿Estás de acuerdo? De donde yo estoy le sumo 90. ajá. Entonces es... acá, ¿es este? ¿Qué haces? 210 es 180, me pasa un poquito. ¿Es este el perpendicular? Sí, ya estamos en la perpendicular desde hace rato. Perdón, es que Cato tomó mi lugar. Bueno, les decía que 30 grados es una respuesta Valedera. correcta, valedera. Valedero es correcto, ¿eh? Es correcto decir valedero. Tenía un profesor que decía valedero y sí era correcto. Entonces, 30 grados es una respuesta aceptable. Sin embargo, no es el eje eléctrico de manera exacta. O sea, este no es un método hasta este momento muy exacto. Para que nosotros tengamos un rango de error entre 6 y 7 grados, tenemos que corregir el eje eléctrico. En este tutorial les vamos a enseñar a corregir el eje eléctrico.
Para corregir el eje eléctrico, nos vamos a regresar a observar en el electrocardiograma la derivación más isodifásica del plano exaxial de Bailey. O sea, en este caso era D3. Espero que si te acuerdas, ¿no? Que era D3, la Sí. más isodifásica. Entonces, vamos a ver D3. Antes de que pongamos el electrocardiograma, tienen que visualizar esto en sus mentes. Si D3 fuera más positivo, quiere decir que el eje eléctrico se está acercando hacia el lado positivo de D3. Entonces, estaría más hacia este lado. Si D3 fuera más negativo, quiere decir que el eje eléctrico se estaría alejando del lado positivo. ¿Sí me entendiste, cabeza? Sí. Ok, vamos a ver D3 en el electrocardiograma. Y ustedes fíjense en sus casas si es más positivo o más negativo. En este punto ustedes ya vieron que D3 es más negativo que positivo. Si no lo captaron, vamos a ponerlo otra vez. Pon D3 otra vez, cabeza. O sea, pon el electro otra vez. Ah, voy. Muy bien, D3 es más negativo. Entonces tenemos que ver aquí que el eje eléctrico se está alejando de D3. ¿Cuánto lo vamos a alejar? 10 grados, porque 10 grados es la constante de corrección. Entonces no está a 30 grados, está a 20 grados. 20 grados ya es una respuesta que tiene un rango de error, en este caso particular, de 6 grados. Si nosotros calculáramos el eje eléctrico con el método trigonométrico o del polígono, que es básicamente lo mismo, solo que uno utiliza trigonometría, veríamos que el eje eléctrico está a 14 grados, si no me falla la memoria. Entonces, de 14 grados a 20 grados, no tenemos ningún problema. Podemos decir que el eje eléctrico está a 20 grados. Ya aprendimos a calcular el eje eléctrico. Ahora vamos a ver en qué patologías está desviado el eje eléctrico. Lo normal, según la escuela que ustedes tengan, es que esté entre 0 y 90 grados. La última versión del Pocket Medicine, que es una referencia del Hospital General de Massachusetts, que se utiliza muchísimo, dice que va desde menos 30 grados a más 90 grados. Incluso hay quienes les dan un poquito más de 90 grados. Nosotros vamos a manejarlo entre menos 30 y 90 grados. Claro, apegándonos a la bibliografía. Entonces, todo lo que esté aquí es normal. Bueno, no todo lo que esté ahí es normal, sino que el eje eléctrico que está ahí es un eje eléctrico normal. Sí, puede haber patologías que tengan el eje eléctrico normal. Cosas que me pueden desviar el eje hacia la izquierda, es decir, hacia acá. Bloqueo de la rama izquierda de las de His. Bloqueo de la subdivisión anterior de la rama izquierda del haz de His. ¿Qué es eso? Un bloqueo de fascículo anterior. Hipertrofia ventricular izquierda. El pocket me maneja aquí infarto agudo al miocardio inferior. No le encuentro en este momento una explicación. Básicamente son las principales patologías que recuerdo en este momento. Desviación hacia la derecha me lo puede dar EPOC. Me lo puede dar todo lo que me eleve la presión pulmonar. ¿Qué puede elevar la presión pulmonar? Pues alguna cardiopatía congénita, una persistencia de conducto arterioso con síndrome de Eisenmenger, una comunicación interauricular con síndrome de Eisenmenger, una comunicación interventricular. El síndrome de Eisenmenger es cuando se invierte el cortocircuito en una cardiopatía congénita de derecha a izquierda.
hipertrofia de ventrículo derecho, bloqueo de rama derecha de las de His. El Wolff Parkinson White, no, antes se decía que era clásico la rama derecha, sí, puede llegarnos a desviar el eje. Eje hipertrofia ventricular derecha, básicamente todo lo que me sobrecargue las cavidades derechas del corazón. Y aquí este cuadrante es más fácil dar clase en vivo porque así los estudiantes se acuerdan de lo que uno no recuerda. Bueno, en este cuadrante vamos a decir que es una desviación extrema izquierda o extrema derecha. Algunos dicen que es indeterminado. La manera de determinar si es extrema derecha o es extrema izquierda es conociendo la etiología que me está desviando el eje eléctrico. ¿Cómo? Sí. Si tengo una miocardiopatía hipertrófica, en la que se hipertrofia del ventrículo izquierdo, bueno, puede ser por hipertensión o puede ser una miocardiopatía, bueno, pues entonces decimos que es una desviación extrema izquierda. Si tenemos un paciente con cor pulmonale, aquí se me olvidó poner cor pulmonale, y está el eje aquí, bueno, decimos que es una desviación extrema derecha. Esperamos que les haya gustado este tutorial para calcular el eje eléctrico. No duden en darle like si les gustó y dejar comentarios. Compártanlo con sus amigos. Y si tienen dudas o preguntas acerca del tema o de otros temas que les gustaría ver, no duden en hacérnoslas saber en Twitter. A través de las redes sociales pueden contactarnos. Y pues te las dejamos aquí abajo en la descripción. Comenten. Hasta la próxima. No, nadie. Ah,